Ok, muy buenas tardes amigos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa de American Business. Este es un esfuerzo para comunicarnos con la comunidad latina y poderles explicar cómo funcionan estos aspectos de negocios dentro de los Estados Unidos y cómo funcionan las visas de inversión y temas asociados con negocios que permitan que nuestros empresarios latinoamericanos puedan, por un lado, perder el miedo, pero también tener información de primera fuente sobre cómo funcionan los negocios dentro de los Estados Unidos. Mi nombre es Matías Ríos, nuestra compañía se llama VixPlan y hacemos este esfuerzo del programa American Business con el fin de culturizar, con el fin de formar y con el fin de mostrar que sí se puede tener negocios exitosos dentro de los Estados Unidos. Hoy vamos a concentrar el programa en poder hablar sobre cuáles son los diferentes tipos de visas de inversión que existen. Vamos a hacer un análisis desde la óptica de los negocios. Vamos a tocar un poco cuáles son los factores claves para cada una de ellas y vamos a dar algunos consejos y tips que pueden ser claves a la hora de considerar migrar hacia los Estados Unidos basados en una aplicación de negocios. Lo primero a decir es que existen 4 caminos principalmente para uno migrar hacia los Estados Unidos basado en negocios. El nombre común para estos 4 caminos es visas E1, visas E2, visas L1A y programa de inversionistas inmigrantes EB5. Estos son los 4 caminos que existen y cada uno de ellos tiene unas particularidades, tiene unas diferencias sustanciales dependiendo del tipo de negocio y dependiendo del volumen de inversión y también cambia dependiendo del origen de la persona que quiere migrar. Es importante destacar que los 4 caminos existen para todos aquellos países que tienen un tratado de libre comercio vigente con los Estados Unidos. Para dar un ejemplo, empresarios mexicanos, colombianos, argentinos pueden entrar por los 4 caminos sin ningún problema. Aquellos países, por ejemplo, que no tienen tratado de libre comercio como Venezuela, no pueden usar los 4 caminos, pero sí pueden usar el camino de la L1A y el camino del programa de inversionistas inmigrantes EB5. O sea que si usted vive en un país que no tiene tratado con los Estados Unidos, debe saber que sí existen caminos también para usted. Simplemente hay que conocerlos y hay que mirar el detalle de cómo funcionan. Vamos a hablar primero de la visa E1, que es una especie de representación comercial. ¿Cuáles son las especificaciones de la E1? En este tipo de aplicación no se requiere una inversión específica de dinero, el gobierno no está esperando que usted invierta una suma. Mucha gente cree que para poder aplicar a visas de inversión tú tienes que aplicar con $1.000.000. La verdad es que eso no funciona así. En las E1, representante comercial, el gobierno ni siquiera tiene una expectativa específica de que usted invierta una suma. Es decir, que no le van a monitorear eso. El eje principal de una E1 es que se pueda tipificar un trámite comercial entre los dos países, es decir, la E1 y la E2 existen porque hay un tratado de libre comercio entre su país y los Estados Unidos. En la E1 en particular, habrá que mostrar de una manera muy sólida que usted va a transar productos o servicios entre su país de origen y los Estados Unidos. Puede ser productos o servicios traídos de su país o puede ser productos o servicios llevados de los Estados Unidos a su país. En ese caso, al menos el 50% de las ventas que usted logre hacer dentro de los Estados Unidos deberán ser de flujo comercial entre los dos países. Y puede ser la suma de llevar y traer, o puede ser simplemente comercio en una sola vía, de ida o de venida. Es muy importante tener claro ese detalle. Entonces, 2 factores indispensables: no hay una expectativa concreta sobre un volumen a invertir y se requiere demostrar de manera muy tangible que se está transando productos o servicios entre los dos países. Una cosa importante con este tipo de visas: usted cubre a su esposa o esposo y a sus hijos menores de 21 años. Es decir, que es un vehículo o es una forma con la que usted puede migrar con toda su familia.
Normalmente las visas E1 las otorgan entre 1 y 5 años. Eso depende del país de donde es usted, depende de la voluntad del cónsul que evalúe el caso en particular. Y esa decisión la va a tomar ese cónsul. Por ejemplo, si usted tiene una nacionalidad italiana, es muy posible que se la den a 5 años. Si usted tiene una nacionalidad mexicana, es muy posible que se la den a 1 año. Normalmente en las renovaciones, que también es un factor crítico, tú puedes renovar estas visas E1 de manera indefinida siempre que el tratado esté vigente con tu país. Entonces, esas son como las características especiales de la E1. La inversión no es un factor crítico. Si tienes 50,000, 100,000, 40,000 dólares y empiezas a exportar, por ejemplo, bolsos de marca de los Estados Unidos a tu país, es posible. O si tú vives en México y quieres traer tomates o quieres traer chiles, porque compras allá y los traes acá o los produces allá, es totalmente viable. Un factor bien importante que los abogados piden es que se pueda mostrar que haya recurrencia en las importaciones o exportaciones, es decir, que lo ideal, por lo menos una vez al mes o al menos cada 2 meses, tú hagas una importación o exportación. No sirve que hagas una sola por año, no es suficiente para poder mantener este estatus vigente. Esa es la E1, representante comercial. Vamos a hablar ahora de la E2. La E2 se conoce como inversionistas por trabajo. En ese caso, en el caso de las E2, tú no necesitas importar o exportar, lo puedes hacer, si te sale la oportunidad puedes hacerlo, pero no es una condición de esa aplicación. En ese caso, sí te exigen o sí se espera un volumen de inversión específico, normalmente ronda entre los 100,000 dólares hacia arriba. Una aplicación con una inversión o un negocio invirtiendo 60, 50,000 dólares puede parecer insuficiente, pero una aplicación a una E2 con una inversión del orden de 100,000, 120,000, 150,000 y hacia arriba, ya entra a ser una aplicación que satisface una expectativa. El volumen de empleos a crear es de 2 a 4 empleos directos dentro de los Estados Unidos. Debes generar puesto para ti mismo, el aplicante, y debes generar puesto para 2 o 3 personas más que tengan permiso de trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos. En el caso de la E2, en términos de empleo, 2 a 4 empleos. En el caso de la E1, se puede satisfacer con 1 o 2 empleos, puede ser suficiente. La E2 también la aprueban de 1 a 5 años, depende de tu nacionalidad, pero se puede renovar de manera indefinida mientras el Tratado de Libre Comercio esté vigente entre los dos países. Esos son dos caminos muy interesantes. Hay que tener en cuenta que la E1 y la E2 y en general este tipo de aplicaciones se hacen sobre la base de pequeños negocios, son small business, son negocios que vienen, el inversionista está haciendo un aporte económico en términos de creer en esta economía para crear una nueva actividad, está generando empleo y se está manteniendo a sí mismo. Así que son muy bien vistas este tipo de aplicaciones porque en términos reales el inversionista que está llegando está dando como un voto de confianza a la economía americana y está diciendo, mire, creo en Estados Unidos, voy a crear compañía ya, me voy a mantener yo mismo, voy a crear empleos para terceras personas y eso es muy atractivo. Es importante verlo en esa dimensión porque en términos reales se está trayendo inversión extranjera a los Estados Unidos. Entonces, E1 para representante comercial, E2 para inversionista por trabajo, son dos aplicaciones de tratado. La tercera es la L1A, que es un tipo de aplicación que se llama transferidos dentro de la compañía. La L1A es muy interesante porque aplica para aquellas personas de cualquier país en donde la persona tiene un negocio en su país de origen y está abriendo una sede en los Estados Unidos. En este caso, tampoco hay un mínimo de inversión requerido. En este caso, tú puedes invertir el dinero que creas y consideres que necesitas, pero es importante destacar que la L1 hay una expectativa de generar empleo más sustancial que la E1 y la E2. En la L1A tú deberías estar rondando los 6 empleados hacia arriba, o sea, 6, 8, 10, lo que puedas en términos de generación de empleo.
es la base coyuntural, y poder demostrar que la empresa que tú tienes en tu país es una empresa saludable, es una empresa que existe, que está en plena operación y puede ser un small business también, puede ser un pequeño negocio. No tienes que tener una compañía mediana, grande o gigante en el país de origen para poder hacer este tipo de aplicaciones. La L1 es un conducto muy interesante, normalmente la aprueban a 1 año la primera vez y te permiten hasta 3 renovaciones de 2 años. Es decir, que es un tipo de aplicación que es un tipo de visa que tú la puedes mantener por alrededor de 7 años. Normalmente también la gente, después de tener la primera renovación de esa L1A, tiene la posibilidad, tiene el chance de aplicar a una residencia permanente en los Estados Unidos. Y el cuarto tipo de aplicación es el programa de inversionistas inmigrantes EB5, que en ese programa está concebido para personas que pueden invertir normalmente $1.000.000 y en algunos casos $500.000. Y se supone que vas a generar mínimo 10 empleos directos dentro de los Estados Unidos. Tiene la gran ventaja este programa de inversionistas inmigrantes que te permite tener residencia permanente desde el momento en que te la otorgan. Te la dan por 2 años la residencia permanente, luego demuestras que el negocio fue exitoso, que funcionó perfectamente y ya le quitan la temporalidad a la residencia y pues te quedas todo el tiempo en los Estados Unidos. Es muy interesante el programa EB5, pero es para inversionistas ya un poco más sólidos y para negocios que tengan la posibilidad de ser muy interesantes en generación de empleo desde el principio. Entonces, ahí hemos visto los 4 caminos: visas E1 para importaciones o exportaciones, visas E2 para inversionistas por trabajo, la L1 para transferidos dentro de la compañía o intercompañías, y el programa EB5 que permite obtener residencia de manera directa mediante una inversión significativa. Esos son los 4 caminos. Es muy importante siempre destacar que cuando tú aplicas a una visa de inversionista, tienes este tipo de aplicaciones, tiene como 2 órganos vitales, por así decirlo. El cerebro de tu aplicación lo va a poner un abogado de inmigración experto. Es muy importante que te asesores de un abogado que tenga mucha experiencia, que haya manejado muchos casos, que conozca muchas preexistencias en este tipo de aplicaciones, porque todos los casos son particulares y tienen sus cosas. Vale la pena buscar gente experta. Hay mucho abogado que habla perfecto español y que les va a poder asesorar en su idioma. Si usted no tiene un abogado, puede contactarse con nosotros. En VIXPlan conocemos muchos abogados excelentes y les podemos referir a uno que les pueda atender en español. Y el otro órgano vital de este tipo de aplicaciones sería como el corazón. El corazón es un plan de negocios. El gobierno tiene la expectativa de que puedas explicarle cuál es el alcance del negocio, cuál es la actividad a la que se va a dedicar, qué va a pasar con este negocio en los siguientes 5 años de operación, cómo se van a mover las ventas, qué tipo de gastos vas a tener, qué tipo de utilidades vas a tener, cuál es el impacto o la contribución que estás haciendo dentro de los Estados Unidos en términos de generación de empleo, cuántos empleos voy a generar en el año 1, cómo se va a mover la generación de empleo entre el año 1 y el año 5, mostrando los organigramas, los salarios que se van a pagar, los impuestos a la nómina que se van a pagar. Es un plan de negocios muy detallado, ciertamente sofisticado, que se convierte en el corazón de esta aplicación a la visa de inversionista, porque al ser una visa de inversión, el eje principal es un negocio y debes presentar una proyección a 5 años indicando qué va a pasar o qué se espera que suceda con ese negocio y de qué manera estamos contribuyendo positivamente a la economía de los Estados Unidos. Entonces, hay que tener en cuenta que no es un plan de negocios que te lo puedas tomar a la ligera. Ese plan de negocios debe reflejar que eres capaz de mantener a tu familia con base en ese negocio, es decir, que el negocio puede pagarle al ejecutivo o al inversionista que está viniendo a quedarse en los Estados Unidos, que ese negocio le puede pagar un ingreso sustancial, un volumen de dinero sustancial. Y ahí cabe un tip: la línea de pobreza en los Estados Unidos en promedio está entre los $20,000 y $30,000 para un hogar, así que la persona que va a venir a vivir de su negocio debería tener la expectativa de ganar entre $50,000 y $60,000 por año,
dinero que debería provenir de la facturación que ese negocio esté haciendo. Piensen que su negocio, la actividad que elijan, sea un negocio que a ustedes les guste, un negocio que ojalá conozcan y un negocio que tenga la posibilidad, por un lado, de generar empleo, pero por otro lado, de conseguir clientes rápidamente para que todos los costos fijos de su negocio aquí sean pagados con la operación del mismo negocio. Eso es muy importante, o sea, hay que suponer que vamos a fondear, vamos a crear una compañía, vamos a fondear, vamos a girar unos recursos a esa compañía y esa compañía va a empezar a operar, a producir, a vender o a comercializar productos y servicios, lo que sea, y que va a ser capaz de mantener un ingreso sustancial para el ejecutivo en transferencia o inversionista. Pregunta, Matías. Johnny, cuéntame. Nos escribe Daniel de Panamá, dice que ellos con su familia han estado en el rubro de la carga y el transporte aéreo y marítimo y quieren optar a una de estas visas. Una de las cosas que más temor nos da, dice, es el tema de los permisos de importación y exportación dentro de Estados Unidos. ¿Ustedes podrían brindarnos el servicio de asesoría y toda la información para poder llevar a cabo una operación dentro de Estados Unidos? Sí, por supuesto, hemos apoyado muchas compañías de logística, muy especialmente de logística de transporte terrestre. Hemos visto cómo se tiene acceso a diferentes tipos de profesionales que pueden ayudar tanto a tramitar los permisos de FDA, a abogados expertos que pueden explicarle cómo funcionan, cuáles son los parámetros legales para poder hacer ese tipo de servicios. Hemos apoyado muchas compañías que compran incluso camiones y se dedican a ofrecer el servicio de transporte terrestre dentro de los Estados Unidos. Pienso que sí podemos ayudar a este cliente, simplemente que nos localicen vía WhatsApp. Incluso vale decirles, nos pueden localizar vía WhatsApp en el 504-535-0169. Repito, vía WhatsApp 504-535-0169. O incluso se pueden comunicar al estudio en nuestro programa de American Business al 281-292-7911 o al 281-465-8911. Cualquiera de esos dos teléfonos en estudio nos pueden localizar y con mucho gusto les damos el soporte. Si necesitan un tipo de profesional específico, nosotros le podemos recomendar. Conocemos mucha gente dentro de los Estados Unidos, proveedores de servicios, proveedores de múltiples tipos de servicios que pueden facilitar mucho el arranque de sus negocios en los Estados Unidos. Pregunta de Juan Diego desde República Dominicana. Dice, ellos tienen el negocio por casi 15 años de limpieza y las veces que han venido a Estados Unidos ven que hay bastante negocio en ese rubro aquí. Ellos tienen, eso es a lo que ellos se dedican, pero les gustaría cambiar de rubro. ¿Ustedes podrían facilitarles estudios de mercado y cuáles serían las mejores opciones dentro de una ciudad específica en Estados Unidos? Bueno, mira, la industria de la limpieza es una industria de nunca acabar aquí. ¿Por qué? Pues simplemente porque tú limpias hoy y dentro de 2 o 3 días tienes que volver a limpiar. Además, recuerden que en los Estados Unidos hay mucha cultura de tercerización, es decir, ellos no quieren estar creando nómina dentro de las empresas para hacer estos servicios, prefieren tercerizarlos, manejarlo con proveedores externos que se encarguen de estas labores. Definitivamente sí podemos ayudarles a hacer tanto estudio de mercados para determinar, dependiendo lo que ellos quieren ofrecer, por qué estado o por cuál ciudad arrancar, o podemos ayudarles también a pulir cuál es el portafolio de servicios que puede tener mayor sentido a ofrecer al mercado. Sí podemos ayudarles con eso y definitivamente si ellos ya vienen con una experiencia fuerte en la industria de la limpieza desde su país de origen, pues aquí tienen una gran oportunidad porque aquí incluso se ofrece limpieza residencial, limpieza comercial, limpieza de edificios, todo eso son como nichos separados. Hay compañías que no hacen para nada las 3 cosas, se dedican a un nicho específico. Sí podemos ayudarles con mucho gusto. No más preguntas. Continuando con el tema de los factores claves al hacer un plan de negocios, y recordándoles que hay 2 órganos vitales en una aplicación a una visa de inversión. Por un lado, el cerebro, que lo pone un abogado de inmigración experto, que va a definir una estrategia jurídica acorde a su caso.
Todos los casos son diferentes y olvídense de que es que un amigo mío lo hizo así y así debería salirme a mí. Todos los casos son particulares, por eso se requiere hacer un análisis individual de cada caso. Va a necesitar usted un abogado de inmigración experto que le configure su estrategia y va a necesitar el corazón de la aplicación, es un plan de negocios, es la columna vertebral, es donde usted le va a mostrar al gobierno qué es lo que va a hacer y por qué está impactando positivamente la economía con ese negocio que usted está creando en los Estados Unidos. Entonces, primer factor, demuestre que usted puede mantenerse usted mismo y a su familia. Segundo factor, hay que mostrar en ese plan de negocios que su negocio tiene la capacidad de ser financieramente viable en el corto plazo. Y el tercer factor, generación de empleo. En ese plan de negocios hay que ser sólido en cuántos empleos estoy generando y por qué. Y hay que tener mucho cuidado porque no te puedes sobredimensionar, el papel puede con todo. Así que hay que pensar mucho en la funcionalidad del proyecto, porque aunque todos los inversionistas llegan con la presión de que les aprueben su visa lo antes posible, no puedes prometer demasiado. Tienes que ser conservador lo suficiente para que te aprueben la visa. Ese plan de negocios debe ser ultra conservador. Ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Debe ser conservador, racional, realizable. Porque después de que ya te hayan aprobado la visa, ese plan de negocios lo sacan al año, a los 2 años, cuando tengas que volver allá, lo sacan y lo miran y dicen, bueno, usted se comprometió a, ahora dígame qué hizo. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese detalle. Hay unos factores claves a reflejar, que el negocio puede sostener al inversionista y a la familia, que usted generó empleo, y aprendas este número, la forma 941, es la forma número 1 para demostrar cuál es el empleo que usted está generando, que usted es capaz de generar utilidad sustancial y que el negocio demuestre ser viable desde el primer año de operación. Son temas absolutamente importantes. Así que estos son los consejos que queríamos darles el día de hoy. Les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp al 504-535-0169, que se pueden comunicar al estudio mediante 2 teléfonos, 281-292-7911 y al 281-465-8911. Recuerden, cuando ustedes apliquen a visas de inversión, van a necesitar 3 tipos de profesionales concretos. 1, un abogado corporativo, que le llamamos abogado de derecho comercial en nuestros países. El abogado corporativo se va a encargar de crearle la compañía dentro de los Estados Unidos. 2, va a necesitar un abogado de inmigración que va a estar dedicado 100% a pensar cuál es la estrategia jurídica a mostrarle al gobierno en su aplicación. Y 3, usted va a necesitar un negocio experto en elaboración de planes de negocios para que configure un plan de negocios realizable, lograble, realista, pero que soporte el tipo de visa específico al que usted está presentándose. No es lo mismo un plan de negocios para una L1A que un plan de negocios para una E1. Nosotros somos expertos haciendo planes de negocios, hemos hecho cientos de planes de negocios para visas y también trabajamos planes de negocios para buscar capital dentro de los Estados Unidos. Es incluso diferente un plan de negocios para solicitar una visa que un plan de negocios para buscar capital. Nosotros hacemos muchos planes de negocios para personas que buscan, que tienen una idea fabulosa y que quieren crecer y que quieren abrir una nueva sede o que quieren abrir su primer negocio, pero que no tienen todavía el dinero suficiente. Les podemos ayudar a configurar este tipo de planes de negocios. Y también hacemos investigaciones de mercados, que usted tiene un producto y no sabe si el producto o servicio tiene futuro dentro de los Estados Unidos. No sabe si lanzarlo, no sabe por dónde arrancar, o tiene usted una idea y quiere incorporarla, pero dice, no, primero investiguemos. Y es una gran recomendación que les podemos hacer. Antes de que arriesguen su dinero, sus ahorros, el dinero de sus familias en una idea, asesórense, consulten, hagan viajes exploratorios, investiguen mercados. Es muy importante asesorarse, es muy importante tocar los mercados, testear los mercados antes de invertir dinero y capital de trabajo en negocios que de pronto no tengan el sustento apropiado. Estamos para ayudarles. Mi nombre es Matías Ríos, nuestra compañía Bixplan y este programa American Business. Estamos para ayudarles, llámenos y con un gran placer les podemos orientar basados en ya décadas de experiencia en estos temas. Mil gracias.